Pues hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta sesión, a esta jornada. Les voy a dar algunas pautas introductorias para que sepan de dónde viene esta charla. Y bueno, empezamos. La Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús de América Latina, a través de su red de cooperación académica y relaciones interinstitucionales, que es el CARI, lleva a cabo la iniciativa Casa Abierta USJAL 2021, nuestro pasaporte latinoamericano. En esta sesión contamos también con la participación de la Red de Educación y Tecnologías EduTIC. Esta iniciativa busca informar y orientar a los estudiantes de grado y posgrado sobre la oferta académica y los servicios universitarios que ofrecen las instituciones miembros de la USJAL, como destinos académicos para impulsar tanto la movilidad académica presencial como el posicionamiento del intercambio virtual. Para lo cual, se ha estructurado la Casa Abierta USJAL con 3 actividades interdependientes. El primer componente tiene que ver con el Programa de Orientación para la Movilidad Estudiantil Internacional. El segundo componente son las conferencias Una mirada multidisciplinaria e intercultural, y el componente 3 es la internacionalización en casa desde la cultura. El día de hoy nos enmarcamos en ese segundo componente con la presentación de resultados de la investigación sobre prácticas digitales de los jóvenes universitarios, un proyecto que forma parte del Plan Estratégico de la USJAL 2019-2025. Contaremos para ello con la presencia de Fernando Escobar Zúñiga, académico del ITESO, y de Ingrid Lorena Ambrosi Velarde, directora de Desarrollo y Actualización Académica de la Universidad Rafael Landívar, quienes encabezaron el equipo de investigación que desarrolló este trabajo. Los invitamos a todos, a toda la audiencia, a participar de la amplia agenda programada en Casa Abierta a USJAL 2021, y recordamos que se conceden constancias de asistencia a las personas que hayan participado en 2 o más espacios virtuales por cada una de las regiones que forman parte de Casa Abierta 2021. Les pido, por favor, si tienen alguna pregunta, la hagan a través del chat de los diferentes espacios, puede ser aquí en Zoom o por Facebook. Y quienes están directamente en esta sala, les pedimos, por favor, mantener por lo pronto su micrófono silenciado. Les cedo la palabra entonces a nuestros queridos ponentes, Fernando e Ingrid. Adelante. Gracias, Ninfa. Pues un gusto estar aquí con ustedes y para arrancar lo que yo haré será compartir esto, que lo primero que tendríamos que decir es que no es una presentación lo que ustedes tienen delante, aunque cumple también esa función, sino es un reporte que hemos querido construir en estas características, en este formato, con el ánimo de que sea verdaderamente accesible. Creemos que uno de nuestros destinatarios principales son los profesores, y en vez de dar un voluminoso reporte textual escrito con muchas cosas que seguramente no nos son tan útiles ni tan interesantes o son un nivel de detalle inadecuado, pues nosotros estaremos presentando en este formato y esperemos que resulte atractivo para ustedes, ¿no? Lo dicho, esto es parte del plan estratégico. La propuesta desde el principio fue justo tratar de describir las prácticas digitales de los jóvenes para conocerles en mayor detalle y para poder tomar a partir de este conocimiento nuevas acciones, ¿no? Se trata de un estudio descriptivo, fundamentalmente, no llegamos a otro nivel en este plano. Y el equipo de investigación, pues tengo que dar las gracias, por supuesto, a mi compañera Ingrid, que está aquí, que compartirá conmigo la escena el día de hoy. 2 personas que fueron claves y que por desgracia se quedaron un poco en el camino, que son Karen López Gil de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y Carla Segura de la Ibero León, ¿no? Contamos también con el apoyo de las personas que están ahí indicadas, que nos ayudaron a hacer el levantamiento de datos en sus diferentes instituciones: Nancy Crespo, Rafael Echeverría, Ixchel Yedra, Ana María Berruecos, Daniela Cabrera y Patricia Andreu, ¿no? Agradecer también a Patricia Mora,
que concibió este reporte e hizo la mayor parte, estorbado por mí en algunos momentos, la mayor parte del propio reporte. Abordaremos brevemente los aspectos más conceptuales y haremos más bien el foco, obviamente, en estos avances de resultados que les compartiremos el día de hoy, ¿no? Le dejo la palabra a mi compañera para que nos mencione algo de este tema del marco teórico. 3 ideas básicas, ¿no? Adelante, Ingrid. Muchas gracias. Un saludo para todos, muy cordial. Pues sí, vamos a muy brevemente a tocar 3 temas que son fundamentales para contextualizar, que son los jóvenes universitarios, el ecosistema digital y los cambios en las prácticas. Tal vez si puedes pasar a la siguiente, por favor. Y ahí básicamente mencionar que aproximadamente en nuestra región latinoamericana y del Caribe, pues tenemos 107 millones de personas o población joven que está entre los 20 y los 29 años, ¿verdad? Muy importante contextualizar. Y que dentro de ellos aproximadamente 20 millones son universitarios. Es muy importante tomarlo en cuenta. Muchos de ellos estudian en la universidad para mejorar sus perspectivas económicas, aprender de alguna disciplina y experimentar la vida universitaria que tiene que ver con compartir con personas nuevas y tener contacto con nuevas experiencias. Sin embargo, esta población joven de Latinoamérica pues afronta desigualdades multifuncionales y siendo 2 de ellas las principales, las oportunidades de desarrollo personal y el acceso al mundo laboral. Pero en medio de todo eso, todos los jóvenes, todas las personas estamos inmersas en un ecosistema digital que nos está cambiando las prácticas, ¿verdad? Este espacio virtual que está compuesto por personas, por plataformas, comunidades, redes sociales, en fin, ¿verdad? Herramientas, objetos digitales que imponen comportamientos, interacciones, significados para cada una de las personas y que al final influyen en nuestro desarrollo personal y también con otros. Entonces, un poquito en esa línea, pues es la importancia de poder investigar acerca de acceso a la tecnología que tienen nuestros jóvenes, qué es lo que están buscando, qué uso hacen de las redes sociales y bueno, cómo están participando socialmente, entre otros, a través de la tecnología. Entonces, como un marco contextual previo a la presentación de lo que se ha encontrado. Gracias, Ingrid. De mi parte, también mencionar muy rápidamente, como decía, para centrarnos en los avances de resultados, en las cuestiones metodológicas fundamentales. Hablábamos ya de un estudio descriptivo, es un estudio descriptivo transversal en diversas poblaciones del continente, que ahorita les mostramos, que son fundamentalmente universidades de la USCAL, ¿verdad? Por supuesto. Se trabajó con una encuesta en un esquema y medio digital para facilitar los procesos, con un muestreo estratificado simple, donde los estratos pues, son las instituciones, las universidades, obviamente, y las características del muestreo, pues ahí están indicadas, ¿no? Un 95% el nivel de confianza, 5% de margen de error, criterios más o menos universales, y establecimos una serie de categorías que queríamos investigar en el trabajo de los jóvenes, ¿no? Que son las enunciadas aquí: el acceso a los dispositivos electrónicos, el acceso y manejo de la información, redes sociales, la producción de contenidos, el aprendizaje, tanto informal como formal, prácticas de vida diaria, de entretenimiento y participación ciudadana. Hay que decir que nos vimos obligados, el proceso se interrumpió con la presencia de la pandemia y la necesidad del confinamiento, y nos vimos obligados a reconfigurar la encuesta para incorporar cosas, preguntas que analizaban un poco el antes y durante la pandemia. Esos son datos que van a ver ustedes ahí reiteradamente y que espero que hagan sentido y nos digan algunas cosas. Para nosotros han sido importantes, espero que para ustedes también. De hecho, el aprendizaje estaba centrado más en lo informal
y lo formal se agregó un poco a partir de esta condición de pandemia que nos llevaba a una situación, a una coyuntura absolutamente nueva, ¿no? Se trabajó obviamente con estadística descriptiva, estamos sobre el bivariado, no hemos hecho muchas cosas todavía sobre ello, utilizamos SPSS, en fin, aspectos más técnicos que otra cosa. Y dicho esto, quiero pasar a los resultados, las respuestas, ¿no? En esta primera, pues la descripción de la población en rasgos muy básicos, ¿no? Porcentaje de mujeres y de hombres que fueron parte de la población. No es raro que las mujeres sean más participativas porque en los datos que conseguimos de las propias universidades la proporción no está en este nivel, pero bueno, tampoco nos afectaba, no es tan diferente, no nos afectaba gravemente. La edad promedio, 20.8, y la mayoría pues en la edad universitaria, ¿no? En este rango entre los 18 y 22 años. Dividimos por áreas de estudio, por tener una imagen también y un elemento que después nos permitiera comparar, sin que fueran estratos formales, ¿no? No hay una representación exacta de cada área de estudio dentro de la investigación, pero sí que validamos que en general el comportamiento es muy aceptable conforme se dio pues la respuesta de los estudiantes participantes, ¿no? De alguna manera sí reflejan más o menos las estructuras que tenemos en nuestras universidades. También validamos en qué año estudias. Los años primeros obviamente son los de mayor porcentaje, de mayor número de estudiantes, por razones que conocemos bien. 29 en primero, 19, casi 20 en el segundo, va bajando 17 a tercero, 14 a cuarto, hasta el 8.5. En el quinto año decidimos trabajar por años porque la estructura no es homogénea entre nuestras universidades. Y este rubro de 5 más que incluye en la práctica diversos grupos, ¿verdad? Que por eso es un poco mayor. Las universidades que respondieron a esta invitación están ahí indicadas en rojo. Las que completaron el tamaño de la muestra según los parámetros establecidos, ITESO, Universidad Rafael Landívar, la Católica del Ecuador, la Javeriana Cali, el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, que probablemente sea novedad para algunos que no lo ubican, pero es un proyecto vinculado a la Iberoamericana Ciudad de México con estudiantes de más limitados recursos, ¿no? Y la Ibero León. Pero también participaron la Ibero Ciudad de México, la UCA El Salvador y la UCAP, la Andrés Bello, donde no completaron, pero el número de encuestas contestadas sí que nos aportaba y nos permitía diversificar. Entonces, bueno, no haremos propiamente un análisis segmentado de estas instituciones, pero sí que suman al análisis global y yo creo que de una manera muy rica. Cosas significativas, aparte de describir esta cuestión de las tecnologías, de la población, perdón, y estos datos. Pues lo primero, algunas estaremos confirmando, en otras no dejará de haber cierta sorpresa, es que los smartphones, los celulares, como les llamamos en diferentes maneras, en diferentes lugares, son lo central, el dispositivo central que utilizan los estudiantes. Ahí está el antes y durante la pandemia, antes de la pandemia y durante la pandemia. Las laptops como otro dispositivo personal, importantísimo el crecimiento que tuvo durante la pandemia, ¿no? Se ve que los estudiantes, cuando no ocurría esto y se movían más libremente, mucho de su trabajo lo hacían y lo vuelven a hacer a través del propio celular. Ojo, primer dato importante para nosotros profesores, ¿no? No se sientan necesariamente delante de una computadora y mucho menos de la computadora de escritorio que muchísimos ya ni tienen. Las velocidades de conexión como otro elemento de la infraestructura que incidían en el trabajo de los estudiantes. 43% nos dice que tienen 10 megabits o más de velocidad de conexión, que en principio permite el trabajo académico, incluyendo cosas no triviales, no sencillas, las videoconferencias y demás, ¿no? Sin embargo, hay que decir que el 29% no conocían este dato.
como es un dato relativamente técnico, pues no todo el mundo tenía la información. Y también no ignorar que hay un 27%, arribita de la cuarta parte de los estudiantes, que tienen limitantes, porque la velocidad, el ancho de banda que tienen puede generarles complicaciones, ¿no? Además de eso, hay la presencia de afectaciones en la conexión, ¿no? 40% arribita hablan, aunque es esporádica, que sí llegaron a tener afectaciones en la conexión. Y no olvidar que también hay personas conectadas al mismo tiempo que igualmente incide en el rendimiento del equipo y del trabajo del propio estudiante. En ese mismo sentido, señalar, muy interesante, que en particular el dispositivo personal, que se refiere primordialmente a los smartphones, como ya mencionamos, es muy alto en nuestra población, ¿no? 72.3% tienen un dispositivo de uso estrictamente personal, pero no es menor tampoco a la hora que sumas, vuelves a hablar de números 17 con otra persona y con más personas, pues vuelven a aparecer 9.4. ¿no? Se conectan desde diferentes lugares. Lo primordial, pues en esta condición de la pandemia, ha sido la conexión desde casa, ¿verdad? Todo esto nos enmarca un poquito la condición en que ellos operan y las dificultades que de repente tienen al respecto y que vale la pena considerar. Y un dato fundamental con el que cerramos prácticamente esta parte es, ojo, pasaron de estar conectados a dispositivos digitales, pantallas fundamentalmente, de 6.16 horas a 11.31 diarias. Diarias, ¿no? Esto es un dato, a mí me causa un impacto importantísimo, pues, ¿no? Bien, y un dato más también con el que cierro yo esta segmento es que les preguntamos, dada la coyuntura de la pandemia, si estaban teniendo afectaciones de algún tipo y se catalogaron como afectaciones graves, medias o leves, ¿no? Las graves, ojo, eran afectaciones que requirieron atención profesional de un médico, de un psicólogo, ¿no? Y ahí están los datos, 17 al 24% dependiendo del trastorno que se reportaban, pero en ese rango tuvieron afectaciones graves que requirieron atención profesional. El nivel medio, que sí afectaba el trabajo, pero no era grave, no requerían la atención profesional, pues también varias de ellas se movían alrededor del 40%, que son números muy significativos, y en particular la molestia en los ojos, cansancio, dolor, llega a prácticamente el 50%, no está arribita del 49%. Y hay otra serie de trastornos leves que ellos enunciaron, incluso muchos por su cuenta, y que están referidos ahí, ¿no? Como he insistido yo, el reporte es muy visual para que lo puedan trabajar, y estos foquitos son espacios que nos brindan información de mayor detalle para quienes estén interesados en profundizar. Y bueno, dicho esto, pasamos al tema de redes sociales. Yo voy a dejar de compartir para que Ingrid nos haga favor de referir estos segmentos que siguen a continuación. Adelante, Ingrid. Muchas gracias, Fernando. Sí, la verdad es que algunos de los datos eran esperados, pero otros no, como los que acaba de mencionar Fernando. Y uno de los temas que tal vez nos pueda intrigar es el cómo usan las redes sociales, con qué frecuencia la usan. Y precisamente las redes más sociales, las redes sociales más usadas son Instagram, WhatsApp, Facebook. También hay un uso alto de YouTube. Sin embargo, para múltiples usos, estas son las 3 redes más usadas. Y al igual que ya escuchamos que se incrementó el uso de tecnología, las horas que pasaban en red, pues también las horas que se pasan en redes sociales aumentó.
Aproximadamente, digamos, la mayoría se ubicaba en un uso de 0 a 4 horas diarias, podríamos decir antes de pandemia, pero después de la pandemia, incluso el rango de más de 6 horas llega a ser importante, con un 22% de estudiantes que señalaban usarlo más de 6 horas diarias. Ahí hubo un incremento importante. Sin embargo, la mayoría pues se ubica entre más de 2 horas diarias y 4 a 6 horas diarias. De los usos que se les da a estas principales redes sociales, pues el WhatsApp es principalmente para chatear. Sin embargo, también hay un uso importante para enviar fotografías, pasar el tiempo, compartir videos. Aquí podemos ir viendo los porcentajes de uso que reportan los estudiantes. Y en cuanto a Instagram, es una red social que tiende a utilizarse más que las otras para pasar el tiempo o compartir fotografías. Sin embargo, también hay un uso importante para chatear o para enviar mensajes. Facebook, el uso principal es más que todo para compartir mensajes, también para chatear se puede utilizar, pero principalmente es una red para informarse. Eso fue uno de los datos que encontramos. Aquí no está reflejado en este momento, pero fue encontrado ese dato. Y también una de las redes que empezamos a escuchar que sonaba justo al inicio de la pandemia fue TikTok. Y sorprendentemente que era en nuestras preguntas, al inicio no aparecía, ¿verdad? Pero posteriormente se integró luego del pilotaje y vimos cómo el uso de TikTok incrementó en un 20% durante la pandemia, igual que YouTube. Son Ingrid, las dos redes que más crecieron. Sí, Fernando. perdón que te interrumpa, es que la que se está proyectando no es la que tiene los datos actualizados. Si quieres Si la compartes tú y sí, si así quieres, yo la seguimos. Sí, comparto gracias. para no destantear Ahorita, al sí, grupo. Deja gracias. de compartir. Sí, Ya estaría atento yo y bueno, por supuesto me dices lo que quieras que haga yo en términos de sí, navegación, ¿no? Para apoyarte. Dame un gracias. segundo, porque sí hay datos que se Sí, entonces modificaron a la hora de que regresemos revisamos quizás al determinados anterior. puntos. Ahora sí. Ahora sí, gracias. Entonces, seguimos ahí. Bueno. Ahí está el incremento que ya platicamos. Las 3 redes sociales que son usadas por más del 90% de los estudiantes, ahí las vemos, creo que todas las reconocemos, Instagram, YouTube, WhatsApp. Y vean cómo el incremento en el uso se da durante la pandemia. Facebook, de ser utilizado varias veces al día por el 48% de estudiantes, aumenta a un 60%. Instagram, del un 61 a un 73%, y bueno, WhatsApp ya era bastante usado, sin embargo, aún tiene un incremento. La participación normalmente es más pasiva que activa, o sea, tienden más a ver que a postear o a comentar, y los principales grupos a los cuales comparten o con quienes se comunican, en primer lugar están los amigos, seguido de la familia y los compañeros de universidad. Esos son los 3 grupos principales con los cuales se comunican. En cuanto a los temas que exploran en redes sociales, vemos que hay una tendencia a explorar temas personales, temas también, o uso, ¿verdad? Esa exploración y uso en personal, en cuanto a comunicación. En el área personal se ve mucho el buscar respuesta a problemas, también el tema del entretenimiento, compartir aspectos sociales, el área académica se vuelve también importante, exploran para tareas, por ejemplo. Y respecto al tema del coronavirus, que también estaba presente en ese momento,
se buscaba cómo estaba la situación de pandemia en el mundo, en el país, de qué maneras hay que protegerse, cómo se contagia, qué acciones está tomando el gobierno. También fueron de interés, pero quizás menos que estas primeras que conversamos. Y en general en Internet, ¿qué es lo que buscan? ¿No? Más allá de las redes sociales, ¿qué es importante? Bueno, tenemos como temas importantes las cuestiones académicas, principalmente. Y aquí se busca mucho el encontrar aquellos datos para referir tareas, cómo respaldar sus tareas, cómo encuentro citas, ¿verdad? Para colocar. Y es uno de los aspectos a los que también les dan mucha importancia. Buscamos en Internet para cuestiones académicas. También el tema de aspectos personales, que ya habíamos conversado sobre cómo resuelve un problema personal, intereses personales también, y esto es muy importante, buscar este tipo de aspectos en Internet. Finalmente, se busca poco el tema de coronavirus, pero también tiene una importancia alta, aunque la busquen mucho menos. Otros de los temas también buscados en Internet son aspectos de entretenimiento, ahí están las series, ¿verdad? Las películas, temas en general de entretención, el cuidado personal, incluyendo no solo aspectos de salud, algunas prácticas deportivas, y también como otro apartado, información acerca de deporte. No hacerlo, sino informarse. Bueno, ¿sobre qué temas de información se busca? El 90% busca temas de entretenimiento, casi todos lo hacen, diríamos. Sobre área educativa o escolar, el 73%. Otros temas son ciencias sociales, salud, tecnología, más del 50%. Y si agrupamos búsquedas por arte, política, superación personal, un 45%. Como era de esperar, ¿cuáles son los medios más usados para buscar en Internet o con qué frecuencia lo hacen? Pues los buscadores como Google, un 92% los usa diariamente. Estamos hablando de uso diario. Las bases de datos abiertas, pues ahí se reduce el uso un 40%. Y YouTube también es uno de los medios que se utilizan. Ahí ya no se logra ver el porcentaje, pero estamos en un 51% aproximadamente. Sin embargo, estos son los, digamos, de uso diario. Sin embargo, también hay otros medios que se tienden a usar desde ocasionalmente, 2 veces por semana, hasta diariamente, que tenemos el Google Académico, que un 86% pues alguna vez lo usa. Luego, las bases de datos de organismos internacionales, foros públicos, audiolibros, también no es de uso diario, pero si juntamos todas las frecuencias, pues un 76% lo usa. Luego Wikipedia, sitios especializados, periódicos, libros electrónicos, bases de datos abiertas también, por un 80%. No se logra ver, Fernando, no sé si. Y finalmente, en el último apartado, están las bases de datos académicas, que también son usadas por algunos. Si quieres, seguimos a la otra. Y cuando un estudiante selecciona información, esto es muy importante, a veces nos preocupa cómo selecciona la información, qué es lo que está haciendo para quedarse con ella. Acá podemos ver dentro de las opciones que se les dieron, la más usada, es la segunda que aparece ahí, es su relación directa con el tema. Si tiene relación con el tema, pues parece ser que es una de las búsquedas con las cuales se queda. Pero también si hay una institución o un organismo que respalda esa idea, seguido de la actualidad que tiene la información. Y si la información está organizada claramente. Llama la atención también la importancia que le dan
por lo menos entre un 45 y un 48%, a la facilidad que tiene de leerse, al aspecto visual o gráfico, o si es de las primeras opciones que ofrece el buscador, ¿verdad? Esto suena interesante porque a lo mejor el fondo podría no ser lo importante, pero es un criterio para seleccionar información. Y otras maneras que utilizan para seleccionar la información mencionadas por todos los encuestados, es si tienen una organización reconocida que respalda la información, la antigüedad de esa publicación, si contiene un autor o una fecha, cosas que pues normalmente hacemos también. Se compara con otras fuentes que ellos ya tienen, si hay una referencia a la bibliografía, si tiene este código HTTPS o si está en PDF también, ¿verdad? Entonces aquí una recomendación es que podamos también fortalecer, ¿verdad? O impulsar aquellos criterios que puedan ayudar a seleccionar adecuadamente la información y también que se utilicen diversos medios. Hay algunos medios que son muy importantes y se subutilizan por recurrir frecuentemente a tipo texto, ¿verdad? PDF, por ejemplo, cuando hay bases de datos especializadas. La verdad es que son muchos datos. Voy a ir puntualizando en aquellos que son más relevantes, ¿verdad? Porque sí, todavía nos falta por ver. Pero acá nos vamos a referir. No sé si vas a comentar algo del anterior, que ya son más detalle. Pero sí, es un poco relacionado con lo anterior. Bueno, pero aprender de manera informal. Sí, ahí se repite un poco, ¿verdad? Lo que se usa. Bueno, ajá, para aprender de manera informal, esto es aspectos fuera de lo académico, entonces vemos que el dispositivo principal es el smartphone. Ahí tal vez sí, el uso diario, 88% aprende cosas diariamente por el smartphone. Seguido le están las laptops. Ahí también, pues con un uso diario de un 84%, y luego ya le seguirán otros dispositivos como la computadora de escritorio, consolas de videojuego, la televisión, que son usados a veces como medios para aprender. Bueno, entonces, adicional a ello, pues también algunas aplicaciones para procesar información, para interactuar con otros, ¿verdad? Excepto los simuladores que se usan por un 48%. Todas las demás son muy utilizadas por todos los estudiantes. Yo diría que eso sería acá lo más importante. Podemos pasar a la otra. Si no, ya no te va a quedar tiempo. Y lo tuyo es bastante. Bueno, entonces, para aprender de manera informal, también nuevamente, ¿cuáles son los medios en los cuales se localiza la información? Google principalmente, buscadores, ¿verdad? Videos, esto para aprender de manera informal, y sitios especializados. Ahí pueden ustedes ver el uso diario que se le da, pero también al final de ese cuadrito, ¿verdad? El uso total. Ahí aparecen nuevamente las bases de datos académicas o los libros digitales, ¿verdad? Y otros medios que se usan también son los podcasts y audiolibros, los cursos que se toman extra clase, como en plataformas como Coursera, libros digitales, y también acá la última son los grupos de discusión. Son otras maneras de aprender cosas fuera de la universidad, temas fuera de su disciplina. Y esta diapositiva sí presenta algunos datos que vale la pena considerar cuando se les pregunta, ¿verdad? Si en su interacción con pares o con autoridades académicas, ¿verdad? Recibieron alguna orientación o información para aprender. Entonces podemos ver que mencionan, por ejemplo, los pares principalmente les dan ideas,
mucho más que la autoridad académica. También le sugieren mejoras para su trabajo. Hay un porcentaje alto de estudiantes que dicen que sus pares les ayudaron a mejorar sus trabajos o les sugirieron material a revisar, pero en este caso, pues la autoridad académica sí, hay más estudiantes que dicen que la autoridad académica les sugiere qué material revisar. Pero para entender, si ustedes ven ahí, los pares, un 62% dice que los pares ayudaron a que comprendieran algunos temas. En cuanto a la guía, pautas para poder mejorar, aquí también nuevamente la autoridad académica es quien sobresale. Y bueno, habrá algún porcentaje que dice que no ha tenido esa guía. Bueno, ¿qué habilidades se han desarrollado utilizando tecnologías? La habilidad de investigación, luego la comunicación también es muy importante, el aprendizaje autónomo, el trabajo en equipo, el razonamiento y luego si agrupamos otro tipo de habilidades básicas o también habilidades blandas, hay un porcentaje que ha aprendido con la tecnología, la colaboración, lectura, escritura, pensamiento crítico, a resolver problemas. Creo que... bueno, ¿qué acciones o qué medios se han utilizado también dentro de la actividad académica? Y aquí podemos observar 4 principales actividades, las sesiones sincrónicas o videoconferencias para suplir actividades en el aula, pues estas son usadas por el 95%, entre diario y 2 veces por semana. Tener asesorías con los profesores para resolver dudas también, casi un 79% entre diariamente o 2 veces por semana. Actividades sincrónicas, podemos ver ahí un 67% y el trabajo colaborativo, ¿verdad? Todas estas fueron utilizadas por más del 91% de los jóvenes. Y otros medios y acciones que también son utilizados, son los que aparecen abajo, ¿verdad? Revisar material que se les ha indicado, resolver dudas. Esto lo resaltan mucho, ¿verdad? Como que es muy importante porque a pesar de que estaba dentro de algunas de las preguntas, vuelven a decirlo. Resolver dudas, las actividades en equipo. Realizar proyectos también. Conversar con otros compañeros, tener laboratorios virtuales o presenciales y sesiones extra con el profesor. Estas, las que vimos arriba, también son valoradas como muy importantes. En una escala de 1 a 5, pues la valoración estuvo por arriba de un 3.5. O sea que podríamos decir que son valoradas como muy importantes. Bueno, y finalmente en esta área de aprendizaje, aprendizaje formal o académico, podríamos decir que para la comunicación en grupos de clase, el WhatsApp vuelve a ser el medio principal usado principalmente por un 69% de estudiantes y seguido de las plataformas educativas y el correo electrónico, ¿verdad? Del lado derecho en gris aparece el uso que le da desde ocasionalmente hasta diariamente y ahí podemos ubicar a más del 85% de estudiantes. O sea que como medios más utilizados para la comunicación con los grupos de clase. Vemos también las plataformas más utilizadas ahí abajo. Zoom, Teams, Blackboard, Webex, Meet, ¿verdad? Por mucho, quizás las más utilizadas son Zoom y Teams. Y como medios para retroalimentar, podemos ver que principalmente es en el mismo producto del estudiante donde reciben la retroalimentación, pero también un uso importante de las herramientas internas, las plataformas que se utilizan en la universidad, videoconferencias, el correo electrónico y también un uso importante de WhatsApp o de foros. Esto como medios para retroalimentar. Entonces, yo creo que ahora
pues aquí me quedaría con esta parte de redes y aprendizaje para cederle la palabra a Fernando. Muchas gracias, Cindy. Pues vamos a esta segunda parte de las categorías que establecimos en el instrumento y les comento algunas ideas breves al respecto. La primera categoría de la que hablo yo ahora es la colaboración. Ciertamente descubrimos al hacer el análisis que no había una definición formal del concepto de colaboración y ellos lo construyeron desde su imaginario, si bien creo que ayudó las actividades que describíamos como actividades colaborativas que se seleccionaron desde la primera prueba de la encuesta y se validaron en un pilotaje. Eso también hay que precisarlo, pues no fueron solo ocurrencias nuestras, fueron validadas con 3 grupos de estudiantes, pero a final de cuentas eso marcó un poco este segmento, ¿no? Lo incide a la hora buena en él. En fin, ellos hablaron de colaboración en términos que nos da la impresión, a ratos tiene que ver con la interacción en general o con hacer algún tipo de trabajo en común, sin que a lo mejor hiciéramos nosotros una definición más formal de colaboración. Pero ahí está, ¿no? Los grupos primordiales con los que realizan este trabajo, pues ahí están indicados: familia, amigos y los grupos de interés personal, ¿no? Observen cómo tiene que ver con un entorno más propio del sujeto, no con el entorno laboral o escolar, que creo que eso es importante. De cualquier manera, sí reconocen que en algunos otros espacios, por ejemplo, en actividades de participación social, ellos hablan de hasta un 83%, los grupos de estudio hasta un 85%, y los grupos de trabajo, aquí se quedó el tooltip igual, con la misma etiqueta, disculpen, pero es los grupos de trabajo, ¿no? Hay que decir también que estas frecuencias nosotros decidimos en muchos momentos al presentar el reporte agrupar múltiples categorías, opciones que habíamos dado en los criterios de frecuencia, porque las actividades nos parecían igualmente pertinentes en esa frecuencia, ¿no? Aunque teníamos por homologar, por mantener homogénea la encuesta, en muchas de estas categorías preguntábamos por diario, una vez por semana, 2 veces por semana, etcétera. Pues la realidad es que la colaboración no es que ocurra todos los días necesariamente, pues, aunque sí está el dato, y en algunos de estos momentos hablamos de agrupación de varias frecuencias, ¿no? Al respecto. Los dispositivos que utilizaron en los principales grupos, aquí están marcados. Los dispositivos pues se centran, otra vez aparece WhatsApp, lo sabemos, los sistemas de videoconferencia como recursos más utilizados, aunque también están otros, ¿no? Las propias redes sociales, que es el que está aquí en morado en la base de los diferentes grupos. Imaginen, en esta área hablan hasta del 71%, foros y chats, la videoconferencia ya mencionada, ¿no? Los grupos, los drives, ¿no? Las unidades en la nube, donde realizan cosas en común con casi un 60%, y bueno, herramientas de gestión de proyectos y de los propios LMS, ¿no? Los recursos que hay en los propios sistemas de cursos que tenemos dentro de nuestras universidades. Y el trabajo colaborativo en equipo pequeño, que nosotros lo entendimos y creo que la redacción daba para esa concepción, más vinculado al ámbito escolar, este equipo pequeño que tenía que ver con esa circunstancia, pues ahí están los datos principales. Otra vez, por un lado, el uso diario y por otro lado, el global, que supone la suma de todas las frecuencias, no solo del diario, ¿no? WhatsApp, texto y audio, 79, en global, pues se acerca al 100%, ¿no? La mensajería, 60, que llega hasta el 93. La videoconferencia con 48, no todos tenían clases diarios ni lo usaban a diario, por supuesto, y
hasta el 95, sin embargo, con la suma de todas las frecuencias. Era claramente una forma de trabajarlo, ¿no? Y lo dicho de las carpetas, archivos en la nube, ¿no? Los otros que llegan hasta otra vez hasta más del 90, sin embargo, los otros que tenemos acá en el costado derecho de la presentación, de la diapositiva, pues no son bajos en absoluto. Hablamos de correo electrónico con 86%, redes sociales 81%, los LMS casi el 80% y el teléfono casi el 70%, ¿no? Datos por demás interesantes, pues. Y pasamos a otra de las categorías, que es la producción. La producción entendida como las cosas que ellos generan, los objetos que ellos generan. No sorprende que, sobre todo al hablar de la frecuencia más alta del diario, y más 2 veces por semana, los que aparezcas pues son los productos comunes, ¿no? Documentos de texto, presentaciones y hojas electrónicas. Obviamente las hojas electrónicas sí, en una menor medida. En estos temas comparamos también el dominio que ellos reportaban o decían tener, ¿no? En estos recursos, aplicaciones para generar los productos que estamos mencionando. Cuando sumamos el dominio, bueno, el dominio alto es este que está fuera del paréntesis, sumado el alto con dominio medio, llega hasta el 93%, y los otros igual, 55, 84% en el medio, en las presentaciones, en las hojas electrónicas 31 y 69%. Pero sin duda hay otros elementos y que yo creo que vale la pena resaltar, ¿no? Estos de la derecha son productos relacionados con el manejo de imagen, ¿no? Imágenes como tal, producción, elaboración de imágenes, producción de infografías, fotografías que suponía también alterarlas, procesarlas, etcétera, video, y por último, audio, podcast y memes. Aquí lo que queremos resaltar es que esto que ya sabemos, nos dicen por ahí que existe, bueno, aquí tenemos datos duros, donde este acercamiento alrededor de la multimedia y de todos sus recursos, sin duda está presente y es significativo para los estudiantes. Es un tema en el que incluso insistiremos a continuación, ¿no? Están productos de cierta vanguardia, le decíamos nosotros, que otra vez se relacionan con algunas cuestiones como el multimedia, la creación de material interactivo. Ellos lo entendieron de esta manera, hasta un 48%, la creación de aplicaciones móviles, la creación de sitios web, vean los números, de libros digitales, el mashup, esta mezcla de fuentes de origen, normalmente multimedia también, que terminan conformando, integrando en un nuevo producto, y la producción directamente de música. En fin, insistir en que hay un crecimiento en esta línea que consideramos importante. Y no menospreciar que además tecnologías tan sofisticadas como la realidad virtual, la realidad aumentada, están hablándonos ya de un 23% también de gente, acercándose a la cuarta parte, de gente que se vincula con dichas tecnologías, con estos productos de vanguardia. Bueno, aquí hablan de otros productos que ellos mencionaron, edición de textos propios, a veces eran en realidad especificaciones ya más particulares, ponerle apellido al producto, ¿verdad? Video de cierto tipo, texto de cierto tipo, etcétera. Pero sin duda lo que sí queremos resaltar es que hubo un crecimiento mayor que los que ellos reportan como disminución. Durante la pandemia, estamos refiriéndonos, la gente en el contexto en que se movieron tendieron a producir más cosas, ¿no? Y en los propósitos de esta producción del contenido digital resaltan, ojo, que en buena medida tiene que ver con responder a las actividades académicas. Bueno, ahí estamos, pero no se nos olvide
no cantemos, no mandemos las campanas al vuelo, no se nos olvide que si bien dicen el 96% tiene que ver con demandas académicas escolares, que los principales productos que generan son el texto y las presentaciones, ¿no? Entonces, por supuesto que hay que seguir insistiendo por ahí. Y hay un número muy importante en el entretenerme, ¿no? En hacer lo que me gusta, que es un poco pariente de lo anterior, y un número también significativo en probar nuevas tecnologías. Y nos acercamos al final con algunas palabras acerca de vida diaria entendida como prácticas cotidianas que hacemos en el transcurso de nuestra actividad de todos los días, ¿no? Como el llevar una agenda o el realizar actividades de acondicionamiento físico, que fueron las que consideraron como más importantes, ¿no? En este espacio, ¿no? Ahí están indicados el grueso de los valores. Esto es cuando trabajamos en el todos los días, ¿verdad? Cuando hablamos ya de ocasional, el grueso de los valores rondan el 40%. ¿Qué otro tipo de actividades? Pues estas: solicitar transporte, comprar cosas, comprar boletos de avión, hospedaje, etcétera, ¿no? Si bien decimos nosotros no son prácticas homogéneas, ¿y a qué nos referimos con esto? Que hay un número importante de estudiantes que las valoran y las realizan, pero al mismo tiempo hay un número significativo también de ellos que nunca las han realizado. Entonces, bueno, pues una población relativamente dispar, pues en este asunto de las prácticas de vida diaria, ¿no? ¿Qué tan importante? Bueno, sí, obviamente muchas de estas prácticas cayeron durante la cuarentena, no hay que explicarlo, ¿no? Ya no había que tomar transporte todos los días, todo esto se fue modificando, ¿no? Y nosotros preguntamos una pregunta que, el qué tan importante es para ti, que me parece que tuvo su impacto y que resulta interesante, porque pusimos como opciones expresiones que podían tocar de alguna manera a los chicos, ¿no? Me facilita las cosas, no me ajustaría el tiempo sin ellas, ¿verdad? Sin hacerlo de esa manera. 3, mi vida depende de ello. Y el 4, que es muy similar al 3, es así se hace, ¿no? Que habla sobre todo de esta apropiación de la práctica. Ese es el significado. Obviamente, las respuestas más altas rondaron justo en el me facilita las cosas, ¿no? Las compras, el transporte, las citas, los trámites, los pagos, la comida. Y sin embargo, hay varios, insisto yo en esta tónica de un lenguaje que habla de apropiación, que mencionan una serie de estas prácticas ahí puestas ya en alrededor de valores del 13 al 15% de la población, ¿no? Por ahí se mueven, pues. Y bueno, pues básicamente, ¿no? ¿Qué tan importantes para ti? Ahí están las otras, algunas de las otras valores que fueron significativos. Y la pregunta de otros, que siempre completa a veces el panorama, en el caso de lo que nos platican los estudiantes de manera más libre, bueno, pues ahí están algunas ideas del contacto de vida diaria y de aplicaciones que utilizaban en esa línea, ¿no? No me detengo más en ella. Penúltima, el entretenimiento. El celular de nuevo, como el gran dispositivo, ¿sí? Sabemos que hay gente que tiene vinculación muy fuerte con los dispositivos especializados para jugar, pero es un hecho que hay un número importante de sujetos que juegan cotidianamente, no en las consolas de videojuegos, sino juegan en el celular, ¿no? Que no son probablemente los jugadores empedernidos o especializados que los tenemos, pero juegan cotidianamente en el celular y también en la laptop. Son los números más altos. Ya las consolas de videojuego tienen números más
ligeramente más bajo que el anterior, pero sin duda son jugadores de otro nivel también, eso hay que decirlo. Y en términos del tipo de juegos que utilizan, pues aquí señalar, bueno, por un lado están las modalidades, ¿no? Que ahí señalamos arriba, que eran partidas individuales, partidas colectivas, juegos cooperativos, juegos competitivos, etcétera. Y los datos principales aparecieron en lo que mencionamos aquí, ¿no? Los juegos de estrategia, con un 63.8%, fundamentalmente realizados a partir de partidas individuales, los juegos de mesa naturalmente más vinculados a juego cooperativo, ahí están los datos, y los juegos de acción también, ¿no? Con esos datos que también son partidas individuales las que primordialmente realizan, ¿no? Las prácticas del antes y después de la cuarentena, hay que decir que esto se refiere al diario, a las prácticas de todos los días. Aquí sí dejamos la frecuencia porque los datos resultan sumamente interesantes, ¿no? Escuchar música, 75% diario, ¿no? Y bajó un poquito, curiosamente, durante la cuarentena. Navegar los sitios diversos, un poco el ocio que se repitió, también ahí están los datos, ver películas y series, y notable, la lectura creció. Del 19 al 31% pasa la lectura, es una de las que mayor crecimiento tiene, ¿no? Y también reportan administrar sus sitios diversos, pues, ¿no? Y por último, la última de las categorías, la participación social, ¿sí? Entendida tal cual como participar, estar activamente en temas que preocupan a nuestra sociedad y donde ellos toman de alguna manera algún papel, ¿no? La primera parte tendrá que ver un poco con la cuestión del estar atento, de seguir cosas. Ahí abajo aparecen algunas, ¿no? Seguimiento de noticias, seguimiento a las decisiones de gobierno, y más adelante veremos donde ellos realizan una acción directa. El hecho es, pues, que tienen temas relacionados con la salud, el antes 64, durante 72, temas relacionados con el estudio, la ciencia, antes 61, durante 67, hay crecimientos modestos, pero existen. La política, 59, pasa al casi 66, ¿verdad? Y la participación en declarados temas sociales también permanece muy similar, pero bueno, ahí están. Y durante la frecuencia, durante la cuarentena, bueno, pues vuelven a decirnos, curiosamente, a la hora que abrimos el abanico para que ellos se expresen, pues vuelve a aparecer entretenimiento, ¿verdad? Como un tema, pero sí se repiten luego los otros temas que nosotros teníamos enunciados: la política, ¿verdad? La ciencia, la educación, la superación personal, en estos otros es importante, el arte, bajo diferentes enunciados, temas sociales, salud, tecnologías, ¿no? ¿Para qué los usan? Pues ahí está dicho, lo que mencionaba yo hace un momento, ¿no? Trabajan sobre estos justamente en estas lógicas, que ya se mencionaron algunas, las otras, evaluar acciones de candidatos y dirigentes políticos. Nos cruzó ahí un poco este segmento, al menos en algunos lugares, el seguimiento a una organización social o política, y hay otra serie de rubros que ya no menciono, ni voy a detenerme ahora, pero que hay que decir que están cercanos al 40%, ¿no? Y cierro en este sentido con la participación activa, como mencionaba hace un momento, ¿no? ¿Qué significa? No solo informarse, sino tomar una acción directa en estas cosas. Entonces participan en grupos con afinidades ideológicas antes y durante la cuarentena, participan en convocatorias a manifestaciones sociales, esto es relativamente más pequeño, no se mueve además, 17%,
la presentación de quejas y denuncias, 16, que sí sube a casi 23, bueno, más de 22,5. Peticiones de apoyo, un mecanismo pues que se va instalando en las personas, ¿no? De a poco, pero todavía con números modestos, 26 y 31%. Donaciones, 17 y 23. Participar de alguna manera activa en la solución de problemas que identificaron, que tendrían que ver con reportar un vertedero ilegal, una zona insegura, consumo de drogas, etcétera, ¿no? La resolución de problemas y otro tipo de participación. Pues aquí cierro yo. En este dejamos, y si quieres comentar libremente, una pauta que estamos todavía construyendo, pero que esperamos sea atractiva para ustedes, con algunas recomendaciones, este imaginario que empieza a aparecer a partir de los datos que hemos obtenido, ¿no? Y donde decimos, bueno, ya sabemos que los celulares y las laptops son los más utilizados. Bueno, pues no hay que olvidar que los celulares y las laptops son dispositivos personales y son ubicuos. Se mueven, están en diferentes lugares, no se tienen que ir a la oficina, al salón de clases, etcétera. ¿Qué hacemos para aprovechar esta condición y enriquecer las propuestas prácticas de aprendizaje que les planteamos, justo al tener la posibilidad de recurrir a este tipo de dispositivos, ¿no? A pesar de ello, hay que decirlo, hay un núcleo de estudiantes que tampoco podemos ignorar y debemos estar atentos, que tienen limitantes y dificultades con la infraestructura, ¿no? Y que en ese sentido es importante que podamos considerarles y podamos, obviamente, atender sus necesidades, concesionar, apoyar, ver la manera de resolver con las diferentes estructuras institucionales esta situación, ¿no? El incremento en las horas de pantalla, pues ya dijimos que es un número realmente asusta un poco, ¿no? 6 y fracción hasta 11 en promedio en el diario. Claro que algunos reportaron, precisaron en su momento que parte de ese crecimiento tenía que ver justo con que se sentaban a sesiones de videoconferencia para tomar sus clases, ¿no? Ahí hay una incidencia importante. Pero sin duda hay una afectación. Hay una afectación de los sujetos y hay una afectación física y mental. Y por lo tanto, esta demanda de acompañamiento otra vez, de la atención, de generar prácticas que les ayuden a prevenir, a mitigar los efectos, sin duda es una tarea importante, ¿no? La cuestión de las redes sociales, pues ya las sabíamos, ahí están, pero ahora tenemos datos más precisos, cuáles están usando. Y si bien pueden ser distractores, también son un área de oportunidad. ¿Qué sabemos nosotros de las redes sociales y de diferentes recursos que nos permiten hacer prácticas otra vez más interesantes, diferentes, ricas, adecuadas a lo que ellos están acostumbrados a realizar, ¿no? En el manejo de información y de fuentes, pues nos hemos referido, ya se mencionó hace un rato por parte de Ingrid, a seguir impulsando los criterios de selección, la claridad del reconocimiento en la calidad de las fuentes, la diversificación de las mismas, el impulso, aunque hay un reporte alto de uso de bases de datos académicas, la realidad es que al tiempo que muchos hablan de hacerlo en diferentes momentos, hay un grupo que también confiesa que no los usa o lo hace de manera ocasional, ¿verdad? El dato que dimos antes incluye el ocasional. Si lo separamos, la lectura cambia un poquito. Y hay un recurso muy potente porque la mayoría de las instituciones, sin lugar a duda, han hecho un esfuerzo pues en esta línea. Y ya vi que dejé sin actualizar yo este último aspecto, pero bueno, la idea central está dicha. Están colaborando, lo entienden como tal, usan diferentes recursos para hacerlo, pero al mismo tiempo se quejan de las interacciones que tienen que realizar a veces para colaborar en el plano académico, en los equipos. Entonces, ¿cómo los convocamos para colaborar? Aprovechando esa condición,
y aprovechando todos los dispositivos que utilizan, además de que mencionan otro tipo de dispositivos como muros, generadores de organizadores gráficos, de mapas diversos, que son recursos que cada vez más tienen esta característica potente de permitir la colaboración en la nube, ¿no? De poder realizar trabajo en conjunto entre todos. Y cerramos con esto. No sé si tú quieres agregar algo al respecto. Ahora hay aún asuntos por comentar, por procesar en la información, pero confiamos en poderlo completar en estas semanas que siguen y también presentar el documento, el informe escrito, ¿no? Decirles que este informe que estamos presentando actualmente en este momento lo ponemos a disposición de ustedes. Van a notar alguna corrección de estos ajustes que mencionamos, pero para quien lo quiera consultar ya, ahí tienen en el chat el dato, ¿no? Está en Bitly, este sitio de referencias abreviadas, bit.ly, ly con Y, diagonal, prácticas digitales, para que puedan ustedes consultar y aprovechar el recurso. Ninfa, no sé si tenemos alguna pregunta o abrimos alguna otra consulta, comentario de los participantes. Tú dime. Sí, adelante. En el chat al momento no hay preguntas, pero los invito ya sea a compartirnos su pregunta por ese medio o si alguien quiere pues, levantar la mano y le damos la palabra también. No sé si nuestros compañeros acá de la PUSI tengan algún dato que nos hagan de el favor. Facebook. Tenemos una pregunta de José Juan. Ajá, ok. De lo que está en Facebook también, en Facebook Live, ¿no? Por si acaso. Adelante, sí, José Juan. Nomás que no sé si ya le dieron bueno, tal vez... y le dieras permiso para abrir su micrófono a José Juan y luego a Efren. Ya pueden activar sus micrófonos. ¿De acuerdo? Gracias. Adelante, José Juan. Bueno, buenas tardes. Yo soy José Juan y soy alumno del ITESO. Un poco raro porque pues, no hay tantos alumnos aquí, pero yo creo que esta conferencia me cayó un poco como que del cielo porque soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y apenas voy en primer semestre. Y me tocó realizar un proyecto acerca de cómo en el ITESO la tecnología a lo largo de los años se ha implementado, ¿no? De que es más que nada pues una investigación y en parte monografía, porque reviso un poco también más que del ITESO, la relación entre la tecnología y la educación. Y digo que me cayó del cielo también porque en mi investigación llegué a encontrar una revista llamada Renglones, donde usted, el profesor Fernando Escobar, hizo un artículo. Y eso me llamó mucho la atención porque es la misma persona a la que estoy haciendo un trabajo. Y dije, pues bueno, pues o sea, como esta conferencia está enfocada un poco, ¿no? A la tecnología y los jóvenes universitarios y mi trabajo estaba enfocado a lo mismo, dije, pues me viene de perlas para poder ver cómo se perfila más en la actualidad, ¿no? Porque es lo que me falta, porque yo ya en su artículo menciono mucho de la época del 97, ¿no? De cómo batallaban para poder introducir las tecnologías a la educación y quiero ver, y dije, pues tengo esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se compara ese panorama que a ustedes les tocó? Porque yo no había nacido, tengo solo 18 años, pero ¿cómo se compara ese panorama de hace ya 22, 24 años a cómo se compara el de ahora? ¿Cómo es ahora? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué problemas tuvieron que ver en el pasado para tener lo que tenemos hoy? Sí, gracias, Juan José. Genial tu participación, la agradezco yo. Qué bueno que estás aquí. Y que también la perspectiva de los estudiantes se abona en este sentido. Mira, se podría decir desde muchos puntos. El primero es en términos de la evolución. Por supuesto que nosotros fuimos muy audaces para incorporar una serie de tecnologías. Fuimos parte del equipo que constituye Internet en México, ¿verdad? Desde el ITESO, fue una de las 3 instituciones que hizo cabeza en ese sentido. Y de ahí seguimos incorporando muchos recursos tecnológicos, pero un primer dato que podríamos decir es, ni en nuestros mejores sueños imaginamos que fuera a ocurrir lo que ocurre ahora. Esa es una perspectiva.
productiva. Dos, nos preocupa ahora. En aquel tiempo intentábamos sumar a la gente para que aprovechara cosas. Empezaba la World Wide Web, ¿no? La posibilidad de intercambiar y de acceder a través de la internet muchas de estas cosas. Pero ahora tenemos un poco el reverso de la medalla, ¿no? Tenemos una gigantesca explosión de información. Se habla incluso el término infoxicación, y creo que una demanda fundamental en este momento, comparando, es pasar de la invitación, que la seguiremos haciendo porque hay nuevas cosas ahí disponibles y cada vez más ricas, a también aprender con toda precisión cómo administrar tu tiempo y tu relación con los medios digitales, ¿va? Porque los mecanismos, si algunos de ustedes se han percatado o han visto incluso estos documentales, ¿no? Nada es privado, que está por allá en Netflix, etcétera. Hay mecanismos tan sofisticados para llevarnos a usar de manera absoluta, permanente los recursos, que necesitamos aprender de verdad a administrarnos y hacer eso en forma que resulte conveniente, útil, productiva. Por ahí lo pensaría yo. Dos ideas fundamentales. Ingrid, yo no sé si tú quieres agregar alguna otra cosa. Tu micro. Se volvió a cerrar tu micro, Ingrid, como que aprietas. No quiere. Ahí está. Bueno, en principio, la verdad, agradecer el comentario de José Juan, ¿verdad? De esa inquietud que tiene acerca de cómo ha cambiado el panorama. Definitivamente estoy de acuerdo en que no imaginábamos esa revolución que se iba a dar y el impacto que está teniendo en la vida de las personas. Creo que ese ha sido como el impacto al que tenemos que también cuidar, porque así como puede tener muchos beneficios, que ya los vimos para el aprendizaje formal, informal, nuestra colaboración, en fin, hay muchos beneficios, también hay riesgos. Ya se mencionaba ahí el riesgo de la salud, físicamente, emocionalmente, que también puede tener. Entonces, eso era nada más lo que quería yo ampliar y también felicitar a José Juan por la investigación que está haciendo. Y ahora que mencionan esto, ¿no? Creo que está hablando del profesor, pero está con su micro silenciado. No sé si es así, pero una que me gustaría preguntarles también es acerca de que, siendo pues el que ustedes mencionan un enfoque más personal, ¿no? De que perdemos muchas veces tiempo en la tecnología, nos sobrecargamos de información. Y ahora en un enfoque no más académico, más porque al fin y al cabo es lo que me gustaría más profundizar sobre el enfoque académico de la tecnología y la educación, porque también en parte de mi investigación pues menciono de que gracias a la tecnología, bueno, la tecnología en general es una serie de metodologías, herramientas que se utilizan para solucionar problemas, para facilitar procesos o para muchos otros procesos, ¿no? De que pues en general, tecnología es una terminología muy amplia, ¿no? No solo hablamos de computadoras, hablamos de algo mucho más amplio, de algo que va más allá. Y sobre todo me gustaría saber qué opinan, pues ustedes dos, ahora que los tengo aquí, me gustaría saber qué opinan, ¿no? De que, qué fue necesario hacer para que ahora lo que ustedes dicen, no nos imaginamos cómo era, qué fue necesario, por dónde fue necesario pasar para que fuera así y cómo se compara al de ahora. Bueno, en el proceso un poco histórico hay muchas cosas, no me detengo largo rato, pero yo creo que aspectos fundamentales te puede sorprender. A lo mejor no los relaciono con lo tecnológico, sino con lo humano. Hubo un grupo de personas suficientemente inquieta, suficientemente audaz para explorar, ¿no? Suficientemente inquieta para darse cuenta de lo que estaba ocurriendo y jugar con los pocos recursos que teníamos, que eran muy pocos, jugar con esas tecnologías para ir descubriendo a través de ellas las posibilidades de uso, ¿no? Y yo en este sentido, la invitación sería, me parece que es algo que no debemos perder. La inquietud, la audacia,
La visión, construir una visión, reconocer cómo está el mundo y la capacidad de aprender, ¿no? No había quien nos enseñara. Todo era nuevo. Entonces, esta capacidad de aprender como otra variable fundamental en ese proceso. Y obviamente en lo tecnológico, pues fuimos identificando objetos concretos con los que empezamos a jugar, ¿verdad? La primera transmisión, teletransmisión del ITESO se hizo con un módem. No te rías, pero es un módem de 125 baudios. Ni te imaginas qué es eso, que yo pagué de mi bolsillo porque ITESO no nos daba el presupuesto para ello. Así fueron las primeras. Y de ahí fue hasta conseguir un equipo mainframe, financiamiento, recursos, acuerdos con Telmex para que nos cedieran las líneas de comunicación en costos accesibles, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que lo primero está en la parte humana, fundamentalmente. Y quisiera pasarle la palabra a Efren. No cortamos, José Juan, nos podemos seguir contactando, ¿eh? Creo que en el artículo está mi correo, pero si no, te lo pongo aquí, que es Fer en ITESO. También iteso.mx, ¿no? comparto Fue el primer antes, correo del ITESO, abusé yo. Perdón. comparto antes de darle la palabra a Efren, un comentario. Nos han estado haciendo algunos comentarios en el chat, uno de ellos de Els Shonduk, que dice: no terminaremos de explicarlo, cree que aún no es posible comprender cómo éramos en esos tiempos y cómo somos ahora en el uso de la tecnología, ¿no? Qué padre que estás entrándole al tema con una mirada diacrónica, José Juan. Y bueno, ahora sí, claro. Bueno, hay otros comentarios, pero más de Gracias, agradecimiento. Bernardo, Tere. Efren. Sí. Gracias, Ingrid, Fernando, gracias por la conferencia. Buenas tardes a todos. Me llamó mucho la atención que el título de la conferencia, aunque sí hacía referencia a lo que presentan, no da el contexto, que probablemente me faltó colmillo, para entenderlo desde la pandemia o en tiempos de encierros, ¿no? Muy, muy interesante. Los datos, algunos los intuía, otros se contraponen a mis prejuicios y algunos más hasta los celebro, ¿no? Esto de la lectura que casi se duplica. Por ahí aparece un escenario que ustedes lo plantean como parte de la perspectiva de para adelante que toca, ¿no? Y bueno, yo me lo preguntaba al momento de estar viendo cómo se trastocó en la cotidianidad la actividad del joven, y no solamente en torno a resolver el paso por la escuela, sino en todas sus actividades, en lo cotidiano. Y eso, pues, ¿cómo va a afectar ahora si yo antes estaba compitiendo contra contenidos de redes sociales para que tuvieran un poquito de atención en mis clases? Pues ahora qué va a pasar, ¿no? Ahí aparecen nuevas tecnologías, nuevas maneras de narrar, tengo que aplicarme. Pero por otro lado, y bueno, este escenario de ya somos otros, ya son otros, ahora tenemos que atender nuevas visiones en los chicos, se contrapone y bastante, y ahí necesito que me echen luz, pero no como a los conejos, sino para encontrar rumbo. Seguimos haciendo lo mismo, seguimos consumiendo y produciendo lecturas y presentaciones, decían, ¿no? Entonces, no me apanico porque a fin de cuentas, aunque usan más tecnologías, seguimos haciendo lo mismo. O ahorita, como bien hacían la invitación, es un momento clave para agarrar esa sinergia que se está dando y entonces proponer nuevas cosas a propósito de las herramientas, no de las prácticas. Y si fuera así, ¿cómo por dónde? Pásenme su brújula. Gracias. Gracias, Efren, gracias a ti y por las recomendaciones y demás. Yo matizaría nomás el seguimos siendo lo mismo en términos de señalar que el dato nos dice que son los principales, pero sí hay un crecimiento importante en el otro tipo de prácticas, ¿no? Con otro tipo de aplicaciones y con otro tipo de productos que ellos generan.
si revisas luego con más calma, que ahí lo pueden hacer, ahí tienen ya el reporte, te darás cuenta que en esa diapositiva donde habla justamente de este punto que tú señalas, bueno, el costado derecho, el conjunto de opciones que se mencionan son referidas sobre todo a multimedia, ¿no? En sentido más amplio. Uso de imagen, del video, del audio, etcétera. Es decir, sí hay ahí, y hay claramente una disposición de los chicos con la multimedia, que eso es algo que no podemos ignorar. Decía, no podemos seguir presentando la información como siempre lo hemos hecho, cuando ellos, uno de sus medios fundamentales en este sentido, pues es justo los medios audiovisuales. Y sería una de las cuestiones importantes a hacer. La otra que yo plantearía como un lineamiento clave es desafiarlos a construir este tipo de productos audiovisuales. Ellos tienen capacidad, cada vez lo muestran. Si revisan el dato de dominios, se pueden sorprender. Ya compartiremos la tabla completa también. Tienen capacidad, tienen dominios, no todos, pero un buen número, y se pueden ir apoyando unos a otros. Y este ejercicio de construir estos productos multimedia, audiovisuales, sin duda los mete en otro lenguaje, que es muy suyo, pero además es un lenguaje que nos exige habilidades no menores, ¿verdad? Habilidades de síntesis, de concepción de la imagen, de conceptualización de las ideas, que son muy ricas en términos de aprendizaje, ¿no? Pasar por esos procesos, sin lugar a duda, lleva a los chicos a desarrollar otras competencias y a lograr aprendizajes específicos, ¿no? Yo creo que eso es muy interesante, y por ahí yo diría, pues, un poco esa vertiente. Ingrid, no sé si tú quieres decir algo más, no sé si hay algo más. Pues, bueno, también yo agregaría nada más que, bueno, la base está dada mucho en que contemos con información como esta, ¿verdad? Partir de supuestos a veces no nos sirve, pero este ejercicio de haber recabado datos ya en principio nos da una base para el qué hacer. Partir de aquí para hacer algo, quizás hace falta el elemento docente para completar este panorama y hacer propuestas quizás más concretas, pero creo que de parte del docente lo primero sería tomar en cuenta esto que hay, ¿verdad? Los estudiantes producen por diferentes medios, pero quizás en el aula seguimos haciendo lo mismo, como ya lo mencionaba, y al interior, ¿verdad? Del claustro docente, conocer también cuáles son las habilidades que se tienen, las propuestas que se están haciendo para poder hacer esos cambios, ¿verdad? Creo que el partir de la información, complementarlo con un otro diagnóstico acerca de docentes, la formación docente se vuelve entonces muy importante para hacer esos cambios y que estos medios nos sirvan para ese desarrollo de otro tipo de habilidades con medios distintos, ¿verdad? Pero el panorama completo sería muy importante. La gestión se vuelve importante, que la gestión crea en poder hacer cosas distintas del equipo de gestores. Y otro agregado que yo diría, siguiendo la tónica que marcas, Ingrid, es la colaboración, la recuperación de lo que sabemos nosotros, profesores, ¿no? Y la puesta a disposición de los demás. Aquí yo veo nombres que conozco muchos, y me alegra y agradezco su presencia, porque es gente que especialmente valoro en este esfuerzo de experimentación que han seguido, ¿no? Y que sin duda podrían decirnos muchas más ideas al respecto. Yo creo que eso es algo fundamental que tenemos que fortalecer en nuestras universidades y entre las universidades también. Muy bien. Muy bien. Gracias, Alina. Vicky. ¿Alguna otra pregunta, comentario, idea, reclamo? Ah, no es cierto, reclamo no. ¿Alguien que quiera compartirnos, reacción? Felicidades, dicen acá en el chat. A Fer, al equipo. Enhorabuena, felicitaciones. Muchas gracias. Pues no sé si entonces toque cerrar definitivamente, sí. Ninfa. Y gracias a Ninfa en la moderación, gracias a Fernando Castellanos en el apoyo técnico, a Cristian
también, y Sebastián, que ellos desde la PUSE nos han estado ayudando. Gracias. Gracias. Hay una pregunta de Virginia Tala que dice si han pensado realizar este estudio de forma periódica. Ops. Si supiera por todas las que pasamos. Si te sumas, Vicky Tala, al equipo, con mucho gusto lo pensamos. Será interesante, sí, no hay que ignorarlo, ¿verdad? Es una posibilidad. Gracias, sí. Muy bien. Dice que sí se suma, así que tomen la palabra porque se está grabando. Muy bien. Bueno, si no hubiera algún otro comentario, les pedimos antes de cerrar la sesión, nos regalen un par de minutitos para responder la evaluación de esta sesión. Y les voy a colocar aquí unas ligas en el chat, si nos quieren hacer favor de responderla, y también una liga para la constancia. Por ahí me dicen si les queda accesible. Y les damos un par de minutitos y luego ya pasamos al cierre, si les parece bien. Ok. Adelante. Qué bueno que la tecnología no nos jugó rudo. A nadie se le fue la luz, ni se le cayó la internet, que ese es otro tema. Sí, suele pasar, pero no, la libramos.